si por lo que sea acabáis de poner la 2 y veis estos dos pedazos de cuerpo aquí sentados, a lo mejor estáis pensando que este es el típico programa de gente atractiva hablando de tonterías y tal. No, no, aquí no hablamos de tonterías, ¿vale? Es lo único. Y para demostrarlo voy a dar paso a nuestro siguiente colaborador, que es el periodista científico Antonio Martínez Ron. Pero bueno... Siempre con cosas. Muy bien, estupendamente. ¿Un globo? Hoy sí, me encanta que digas que no habláis de que no somos personas atractivas y que no venimos a hablar de tonterías y salgo yo con un globo. Ya, siempre vienes rompiendo mis palabras, maldita sea. Mola. Sí. ¿Te imaginas que ahora empezara? Bueno, el gran experimento, ¿no? Mi explicación de hoy es que si se pincha el aire se va, haciendo ruiditos. Ese para otro, porque es demasiado arriesgado. Cuéntanos. Os traigo, como siempre, un objeto de nuestra realidad cotidiana para explicar algo que tiene que ver con la ciencia un poquito más complicado, ¿vale? En este caso, vengo a hablaros de estados de la materia. Estamos habituados a conocer, por ejemplo, en el caso del agua, pues que tiene el estado gaseoso, el estado líquido, el estado sólido, cuando se hace hielo. Y lo que os vengo a contar es qué pasa cuando cambias radicalmente la temperatura, en algunos casos, y qué cosas extrañas resulta hacer la materia. Por ejemplo, en este globo, como ejemplo, tenemos en su interior gas, ¿no? En este caso es el nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono de lo que yo he exhalado cuando lo inflaba. Pues así es como dicen ellos, hinchar un globo. Bueno. Exactamente. Dentro, estas moléculas, al estar en estado gaseoso, tienen un movimiento, una velocidad de movimiento, están intentando expandirse, ocupar todo el espacio disponible hasta alcanzar el punto en que la presión atmosférica ya no les deja avanzar. Pero si bajamos radicalmente la temperatura alrededor o dentro de este globo, cambian las cosas de manera impresionante, y eso es lo que estudian los físicos, ¿vale? Y quiero demostraroslo aquí en la mesa, quiero que me acompañéis. Vas a jugar a ser Dios otra vez, ¿verdad? Carlos, ponte si puedes entre nosotros. Es un poco exagerado lo de ser Dios. Pero vamos, os cuento. Tenemos el globo y aquí tenemos nitrógeno líquido. Hemos ido al plató de MasterChef, les hemos robado el que tenían para hacer croquetas. Han venido a mi plató en MasterChef y me han quitado todas las croquetas. Y... Yo te juro que mi misión es encontrar a alguien que no sepas. Lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer. Bueno, y el nitrógeno líquido está a menos 196 grados Celsius, muy frío. Lo que vamos a hacer es echarlo sobre el globo y ver qué pasa con el gas, qué le sucede en este caso a esas moléculas, ¿no? Empezamos a verterlo. ¿Veis? Poco a poco estamos enfriando el interior de este globo y las partículas, las moléculas, se están ralentizando. De alguna manera tienen un movimiento más lento y se van juntando poquito a poco. De hecho, el nitrógeno que hay dentro, que estaba en estado gaseoso, se está convirtiendo en líquido de alguna forma, ¿eh? De hecho, se puede llegar hasta incluso a ver. ¿Veis que se va encogiendo y estrujando esto porque ha bajado radicalmente la temperatura? Es un comportamiento curioso de la materia. Y fijaos lo que pasa cuando lo sacamos. Esto lo podemos hacer así. Qué fácil, tampoco es para ponerse así, ¿eh? Fíjate, cógelo, No estés tan lo triste. agitamos, recupera la temperatura, porque poco a poco, veis esta niebla que se produce alrededor, eso es una condensación debido al contraste brutal que hay entre la temperatura del nitrógeno líquido y la temperatura del aire, ¿vale? La temperatura ambiente. Cuando recupera la temperatura, ¿veis? Vuelve otra vez a su forma, las moléculas vuelven a su sitio de alguna forma. Ahí te lo bueno. dejo. Y Ahí te lo dejo. suena a petaceta, o sea, es como... Sí, es Está aquí el nitrógeno que está ahí como hirviendo. Pero ahora está como después de una maratón, ¿eh? O sea, está un poco sudado. Se ha condensado, dejadlo por ahí. Eso no es. Lo que os vengo a contar es exactamente qué pasa con la materia cuando se le baja mucho la temperatura. Esto es algo que empezaron a experimentar los físicos a principios del siglo XX, cuando vieron, por ejemplo, qué pasaba con el mercurio. Empezaron a bajar mucho la temperatura y vieron una cosa extrañísima. El mercurio, de repente, bajaba a cero la resistencia del material. ¿Esto qué quiere decir? Que los electrones podían viajar por el interior de ese material sin ninguna oposición, ¿no? Como fluyendo sin barreras. Y además vieron otra propiedad, por eso los llamaron superconductores, porque permitían conducir la electricidad sin obstáculos. Y también vieron que en los campos magnéticos, cuando lo ponían cerca de un imán, tenían un comportamiento muy extraño. En concreto, el superconductor, cuando estaba a muy baja temperatura, le decía al campo magnético, contigo no, bicho. Es decir, lo repelía, ¿no? Lo dejaba fuera. Además, y además aprendían a hablar. Es fascinante. Sí, o sea, eso es lo más increíble. Y esto es lo que tenemos aquí, que es un experimento que nos han ayudado a hacer los investigadores del Instituto de Ciencias Materiales de Madrid, del CSIC, que es el llamado levitación magnética por efecto Meissner, ¿vale? Tenemos aquí, hemos enfriado... ¿no Efectivamente. Hemos enfriado con nitrógeno líquido el superconductor, que es un material como este, ¿vale? Y encima hemos puesto un imán normal, un imán bastante potente de neodimio, y lo que hemos hecho es poner entre medias esto para que nos haga como de sujeción momentánea. Poco a poco lo vamos a ir retirando para que veáis lo que sucede, y
comprobéis que lo de que repele el campo magnético es tal y como se estaba contando. Esto es lo que se llama levitación magnética de un superconductor. ¿Lo veis? Arriba está el imán, abajo el superconductor. Qué fuerte. Y además se ha producido otro fenómeno que se produce en este tipo de superconductores que se llama el anclaje. De alguna manera el imán ha quedado anclado encima por los campos magnéticos, sujeto, por eso no se sale, ¿vale? Ahí lo ¿Te veis. imaginas unos zapatos así, tío? Que vas como... Fijaos, fijaos aquí. Igual lo de andar sobre las aguas tenía truco, ¿eh? ¿Veis? No se sale. Aquí tenemos el superconductor, que es uno igual y un imán, y entre ellos no interactúan. El secreto está en bajar la temperatura radicalmente, como veíamos con el globo. De hecho, si quito este, vamos a quitarlo, a retirarlo, a ver qué tal, con estas pinzas, ahí. Y Además, ponemos uno... Cubre un cierto... Sí, el campo magnético tiene una influencia en una zona. Y este que es redondo le podemos dar vueltas, si os fijáis, y queda muy chulo, queda como muy marciano, ¿veis? Se pone a dar vueltas y es exactamente... ¿Qué aplicaciones tiene esto? Porque todo esto parece muy abstracto. Bueno, pues podríamos tener con los superconductores cables que no perdieran nada de electricidad. Se está utilizando para hacer superimanes para la resonancia magnética que nos hacen en los hospitales. Pues para jugar tú en la mesa. Si Para quieres, jugar claro. también, y también para medios de transporte. De hecho, tenemos aquí un prototipo de lo que sería un tren que han hecho el equipo del CSIC, en el que vamos también a enfriarlo. En este caso es al revés, si os fijáis. Son científicos, ¿no? No hacen normalmente... No, te sobran los zapatos de un niño y haces ahí, claro. Bueno, parece un juguete, pero esto es un concepto serio. Sí, Aquí va al revés. En este caso el neodimio, el imán, está abajo, es la vía. Aquí era al revés, aquí teníamos el superconductor abajo. Y aquí dentro hay un superconductor redondo como este, ¿vale? Lo que vamos a hacer es enfriarlo. Cogemos un poquito más, con permiso de la gente de MasterChef. Lo echamos Luego acuérdate de limpiar bien ese termo que va a mi café. Claro. No me digas. Echamos el nitrógeno líquido para conseguir bajar mucho la temperatura del superconductor y que se produzca eso que os decía de la levitación magnética. Lo dejamos enfriar, le ponemos una tapita y, como os contaba, esto, lo que están intentando investigar en el CSIC es qué se produce a nivel cuántico en este material. Ya fue una de las cuestiones más difíciles para los físicos saber cómo se producía la superconductividad, y han encontrado otro tipo de materiales nuevos, porcelanas, esto por ejemplo que es un cuprato, que también tiene estas propiedades, sí, un óxido de cobre, no me digas que no es. Perdonadme. Y han visto que tienen que saber qué pasa en este exactamente, y además están intentando encontrar cada vez materiales que hagan esto con una temperatura más alta, es decir, más cerca del ambiente. Lo ideal sería poder conseguir estas cosas con materiales que lo hicieran a temperatura ambiente. Eso podría ser una revolución tecnológica. Hay un premio Nobel ipso facto en el momento en que lo... Pues hazlo tú, Antonio, maldita sea. Oye, si es que nos ponemos. Nos ponemos. Venga, va. Vamos a, de momento, más sencillo. Vamos a intentar poner a levitar este tren. Le quitamos el soporte que hemos puesto abajo para que nos haga el pineo, que se llama, el pinning. Lo retiramos por este lado, ¿vale? Y, como veis, tenemos un tren de levitación magnética que va de un lado a otro, y como sucedía antes, hay un efecto anclaje. Cuando llega a los bordes, el tren no descarrila, se queda ahí simplemente. Antonio, hagamos eso en grande y ya está. Un aplauso, Valor. Hagamos eso en grande. Tremendo. Pero todavía está por llegar lo más espectacular, que es que este tren ha establecido ahí esa relación entre los dos campos magnéticos. No. Y fijaos Sí, lo que pasa. no. Sí, No. sí, No. sí, no. Sí. Antonio, Si lo demuéstraselo. vamos volcando, Sí, esperemos no tener el enséñaselo. primer No. accidente de tren Sí. magnético de la Me estás historia. engañando, tío. Fijaos, se sale un poquito el nitrógeno, Míralo. sigue moviéndose, Míralo. y cuando lo vamos moviendo, Este es mi hombre, este es mi hombre. lo podemos poner Enseña lo que sabes hacer, Antonio. boca abajo. ¡Toma! Ahora sí. ¡Qué increíble! O sea, pero no. Ahí lo dejamos. O sea, si No es esto, magia, ya, es ciencia. si Qué esto ya bueno. está hecho, ¿por qué molestarnos en hacerlo en más grande? Molestémonos en hacernos nosotros más pequeños y nos metemos ahí, Claro. ya está. Muchísimas gracias, Antonio. Ah, vosotros. Espectacular. Hay un superplacer.